Buenas noches, mis estimados amigos, amantes de la ultrasonografía. Lo prometido es deuda y estamos una vez más con ustedes. Edelma, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ricardo. Pues aquí estando contigo nuevamente, ¿verdad? En esta nueva presentación. Saludes desde esta bella Nicaragua para ti y para el resto de compañeros del grupo. El día de hoy, pues vamos a tener el agrado de escuchar la conferencia del maestro Carlos Ortiz Salas, egresado de la Universidad Católica de Santa María, maestro en Administración y Gerencia en Organizaciones de Salud, docente invitado en segunda especialidad en monitoreo fetal y ecografía obstétrica, segunda especialidad en monitoreo fetal y ecografía obstétrica, certificación fetal Medicina Foundation en translucencia nucal, hueso nasal y ducto venoso, certificación fetal test en translucencia nucal, ducto venoso y certificación en sonografía genética, cromosopatía, segundo trimestre. El día de hoy vamos a deleitarnos y aprender todos con el tema marcadores del primer trimestre y con este preámbulo damos la bienvenida al maestro Carlos Ortiz. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Buenas noches, doctora Edelma, maestro Ricardo. Para mí es un placer y muy grato poder compartir unos momentos de conocimientos con este maravilloso grupo, ¿no? Entonces, el tema que vamos a tratar hoy día es sobre marcadores ecográficos del primer trimestre, que en los últimos tiempos ha tomado bastante relevancia. Entonces, yo creo que sin más preámbulo vamos a pasar a la presentación. Adelante, maestro. Muy bien. Bueno, ya me presentó la doctora Edelma. Mi nombre es Carlos Ortiz Salas, soy de Perú. Ya también hizo referencia a los estudios que había realizado. Entonces, para empezar con este tema, vamos a hablar un poco de la epidemiología. Entonces, las anomalías cromosómicas ocurren en aproximadamente 1 de cada 150 nacidos vivos. La prevalencia de anomalías cromosómicas es mayor en etapas más tempranas de la gestación. Representan gran proporción de pérdidas tempranas del embarazo. La incidencia de anomalías fetales aumenta con la edad materna y puede afectar a pacientes de cualquier edad y no relacionada con la raza o con el origen étnico. La trisomía 21 es la aneuploidía cromosómica más común en recién nacidos vivos, teniendo una prevalencia de aproximadamente 1 de cada 700 nacidos vivos. La trisomía 18 es la segunda trisomía cromosómica más común y su prevalencia es de aproximadamente 1 de cada 3.000 nacidos vivos. La trisomía 13, su prevalencia es aproximadamente de 1 de cada 6.000 nacidos vivos. La definición de neuploidía, ¿qué es una neuploidía? Es una alteración en el número de cromosomas en una célula debido a pérdida o duplicación de su material genético, que no es el habitual de 46 cromosomas. Entonces, los factores de riesgo que están asociados a anomalías cromosómicas, estos van a incluir la edad materna, padre con alguna anomalía cromosómica, antecedente de un embarazo con anomalía cromosómica, anomalías ecográficas prenatales y pruebas de detección positivas. El valor predictivo positivo de trisomía 21 va a caer de 90 a 45 y 75% en mujeres de 35 años. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la edad para sacar el riesgo de las cromosomopatías del primer trimestre es muy importante. También es muy importante hacer una consejería preprueba a la gestante, ¿no? Que se le va a someter a pruebas de tamizaje de anomalías cromosómicas y que deben ser una elección informada de la paciente. Brindar información adecuada y precisa, un contexto clínico del paciente y recursos de atención médica accesible. Se deben ofrecer dichas pruebas a todas las gestantes en general
independientemente de la edad o el riesgo de anomalías cromosómicas. En 1986, Langdon Down describió que los individuos con trisomía 21 es una afectación que deriva de su nombre. La piel parece ser excesiva para el cuerpo, la nariz es pequeña y la cara es achatada. En la última década se han conseguido observar estas características mediante el uso de ecografía durante el tercer mes de vida intrauterina. Y alrededor del 75% de los fetos con trisomía 21 tienen aumentado el grosor de la translucencia nucal y entre el 60 y 70% carecen de hueso nasal. Para hacer mención que cuando nosotros detectamos un feto con riesgo elevado de cromosomopatía, tenemos las pruebas de la amniocentesis, ¿no? Pruebas invasivas, la amniocentesis y la biopsia de las vellosidades coriales. Entonces, ahí tenemos dos gráficos, cómo se representa con ecografía guiada, ¿no? Para hacer estos dos exámenes invasivos. Ya para los años 70, el método de cribado de trisomía 21 se basaba en la asociación con la edad materna avanzada. La amniocentesis conllevaba un riesgo de aborto y era también muy costoso, por lo que no podía ser ofrecido a la totalidad de la población embarazada. Por tal motivo, la amniocentesis fue ofrecida inicialmente solo a mujeres con un mínimo de 40 años de edad. Luego, la edad se va reduciendo a 35 años. Ya en los años 90 se introdujo el cribado mediante la combinación de la edad materna y el grosor de la translucencia nucal fetal, entre las 11 y 13 semanas con 6 días de gestación. Este método ha demostrado ser capaz de identificar alrededor del 75% de los fetos afectados, con una tasa de falsos positivos de aproximadamente 5%. Posteriormente, la edad materna se ha combinado con la translucencia nucal y la bioquímica sérica materna, ¿no? Como la gonadotrofina coriónica fracción beta libre, la proteína plasmática A asociada al embarazo, para identificar en el primer trimestre a un 85 a 90% de los fetos afectados. Y ya para el año 2001 se encontró que el 60 a 70% de los fetos con trisomía 21, el hueso nasal no era visible en la ecografía de 11 a 13 semanas y 6 días. Y los resultados preliminares sugieren que este hallazgo puede incrementar la tasa de detección de la exploración en el primer trimestre y la bioquímica sérica hasta más del 95%, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras haya más parámetros que se puedan combinar, la tasa de detección va a ser mucho mejor. Si combinamos la edad materna, si combinamos la translucencia nucal, si combinamos la bioquímica materna, vamos a tener una mejor tasa de detección. Los marcadores ecográficos de cromosomopatías son alteraciones que no pueden ser catalogadas como malformaciones, pero sí constituyen un signo de alerta que obligan a descartar la presencia de una alteración cromosómica fetal. Dentro de los marcadores de este primer trimestre, tenemos como marcador primario a la translucencia nucal. Y de estos también tenemos, luego se introdujeron, ¿no?, marcadores secundarios como el hueso nasal, el ducto venoso, la regurgitación tricuspida y el ángulo frontomaxilar, siendo el marcador por excelencia la translucencia nucal. Este cuadro es muy interesante, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Porque solo para determinar la tasa de detección, con la edad materna solo tenemos un 30%. Ahora, si se combina la edad materna, la bioquímica en suero materno a las 15 y 18, entre las 15 y 18 semanas, vamos a tener una tasa de detección del 70%. Si combinamos la edad materna con la translucencia nucal entre las 11 y las 13 semanas con 6 días, vamos a tener una tasa de detección del 70 al 80%.
la edad materna, translucencia nucal y la bioquímica en suero materno a las 11 y 13 semanas con 6 días, nos da una tasa de detección del 85 al 90%. Pero yo quiero que nos enfoquemos acá, ¿no? Porque en este rubro, porque si nosotros combinamos la edad materna más la translucencia nucal y el hueso nasal sin la bioquímica materna, entre las 11 y las 13 semanas con 6 días, nos estaría dando una tasa de detección del 90%, o sea, una tasa de detección elevada, una buena tasa de detección, mejor dicho, ¿no? Y eso que no está incluido ni el ducto venoso ni la regurgitación tricuspidia, que si acá de repente lo podemos agregar, ya esta tasa de detección podría incrementarse de repente un 92, 93%. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas gestantes no tienen los medios necesarios. ¿Para qué? Para poder hacerse una prueba de tamizaje en sangre, ¿no? Entonces, con este cuadro estamos viendo que al combinar la edad materna con los marcadores ecográficos, vamos a tener una buena tasa de detección, ¿no? Y si encontramos un riesgo elevado, ya podemos enviarlo a un médico fetal para que le haga sus pruebas invasivas, ¿no? Ya él verá por conveniente. Y acá abajo, miren, tenemos la edad materna, la translucencia nucal, el hueso nasal y la bioquímica materna, tenemos una tasa de detección del 95%. ¿Eso qué quiere decir? Que la edad materna más los marcadores ecográficos sí nos sirven para poder detectar en gran porcentaje si un feto tiene riesgo de alguna cromosomopatía. No nos olvidemos también que el tamizaje ecográfico no nos va a dar un diagnóstico de una cromosomopatía, lo que nos da es riesgo, ¿listo? Más no diagnóstico. Muy bien. Entonces, el examen ecográfico detallado de la anatomía fetal permite detectar, por un lado, las malformaciones, anomalías morfológicas o estructurales de un órgano o sistema resultante de un desarrollo intrínsecamente anormal. La translucencia nucal se comporta como el marcador primario por excelencia en el primer trimestre del embarazo. En gestaciones únicas o múltiples, de bajo o alto riesgo genético, no solo para discriminar las cromosomopatías, sino también por su aporte importante que puede estar asociado a fetos que son normales, pero que tienen probabilidad de padecer alguna malformación severa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Acá vemos un gráfico con el doctor Kypros Nicolaides de la Fetal Medicine Foundation, ¿no? De Inglaterra. Entonces, antes lo que se pretendía era buscar las anomalías ecográficas en un feto en el segundo o tercer trimestre. Pero el doctor Kypros Nicolaides lo que hace es invertir esta pirámide y decir que las malformaciones fetales, ¿no? Así como los marcadores, de preferencia nosotros tenemos que tratar de ubicarlos en el primer trimestre de la gestación, ¿no? O de las 11 a las 13 semanas con 6 días. Porque nosotros también sabemos que en el primer trimestre va a haber anomalías fetales que son 100% detectables por ecografía, como una holoprosencefalia de tipo alobar, una acrania, una gastrosquisis, etcétera, ¿no? Entonces, el doctor Kypros Nicolaides invierte la pirámide y dice, no, en el primer trimestre es donde procuremos encontrar patología en el feto. Entonces, la translucencia nucal es la representación ecográfica de la colección de líquido bajo la piel en la nuca del feto en el primer trimestre. Es el principal marcador ecográfico que se utiliza para evaluar el riesgo de anomalías cromosómicas en el primer trimestre. Y aumenta el riesgo de síndrome o anomalías genéticas cuando hay defectos cardíacos congénitos o defectos en la pared abdominal. Si nosotros tenemos una translucencia nucal mayor a 3 milímetros o más, se debe investigar el riesgo de malformaciones cardíacas, porque
las malformaciones cardíacas, ¿no?, están relacionados con alguna cromosomopatía, ¿listo? O algún feto que presente alguna cromosomopatía tiene mucha probabilidad de tener alguna alteración cardíaca. ¿A quiénes se debe realizar la ecografía genética? Se le debe ofrecer a todas las gestantes, ¿no?, la ecografía genética en general, independientemente de la edad materna. Todas las gestantes, mejor dicho, todos los fetos son susceptibles, ¿no?, de que pueden tener un defecto cromosómico. Una gestante que ha tenido un hijo con síndrome de Down anteriormente tiene el 0.75% de probabilidad que en el próximo embarazo el feto tenga nuevamente síndrome de Down. Esta translucencia nucal la vamos a realizar entre las 11 y 13 semanas con 6 días, o cuando el feto mide entre 45 y 85 y 84 milímetros, ¿no? Entonces, ¿por qué en este rango, no? Porque es un parámetro de edad gestacional que debido a poder ofrecer un método de tamizaje invasivo como biopsia de vellosidades coriales, también para detectar o detección de anomalías mayores, para una toma de decisiones. Incidencia de translucencia nucal aumentada ya va decreciendo a partir de las 13 semanas, ¿no? Y a medida que pasan las semanas de gestación, este feto se va a ubicar en una posición ya más vertical, en una presentación más vertical. Entonces, nosotros para lograr coger el corte medio sagital y con el feto en horizontal va a ser un poco más complicado. En las gestaciones múltiples sí puede ser útil. Los métodos de detección del suero no son tan precisos, no disponibles y no específicos para cada feto. ¿Por qué? Porque si tenemos un embarazo bicorial biamniótico, ¿no?, en el suero de la mamá, puede ser que salga positivo para trisomía 21. ¿Pero qué es lo que pasa? Pero ¿a cuál de los dos fetos, ¿no?, va a pertenecer esa muestra de sangre o esas células que se encuentran en la sangre de la mamá? ¿Listo? Entonces, en las gestaciones múltiples sí va a ser útil. Pero para hablar de la translucencia nucal, ¿no?, ya habíamos dicho de que se toma entre los 45 y 84 milímetros, entonces tenemos que saber, ¿no?, tenemos que hacer una medición de este feto, tenemos que hacer la medición de la longitud corona-nalga. Y para hacer esta medición de la longitud corona-nalga, hay criterios de calidad que uno tiene que cumplir, ¿no?, para obtener una edad gestacional precisa. Entonces, estos criterios de calidad, ¿cuáles son? Aquí los tenemos. Es una adecuada magnificación. El feto tiene que estar en un corte medio sagital. Tiene que estar en una posición fetal neutra. Y tiene que estar también en una posición horizontal. El cráneo y la nalga tienen que ser claramente visibles y los calipers bien colocados. Así como se muestra en la imagen de acá de la derecha, ¿no? Esta imagen sí cumple todos los criterios de calidad. Pero si nos damos cuenta, acá tenemos unas imágenes, ¿no?, donde no cumplen ningún criterio de calidad. En la primera imagen donde está mi manito, este es un feto que está flexionado y mirando hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo mide la longitud corona-nalga de este feto, ¿no?, me va a subestimar la edad gestacional. Y nosotros sabemos que la edad gestacional, la longitud corona-nalga, también guarda una relación con el grosor de la translucencia nucal, ¿no? En esta otra imagen del medio, ¿no?, donde dice la palabra small, o sea, que es pequeña, o sea, lo que tenemos que hacer acá es agrandar la imagen, ¿no?, ampliar la imagen, hacer un zoom, porque no se mira claramente. Es una imagen muy pequeña que no se puede evaluar. Y acá, debajo de la imagen, ¿no?, tenemos espacio que no nos da ninguna información, ¿no? Lo que está donde está mi manito, ¿no? O sea, no me da ninguna información. Entonces, yo estaría desaprovechando este espacio, ¿no?, para poder hacer una buena evaluación haciéndole un zoom a esta imagen de acá.
¿Listo? Y en esta otra imagen donde dice coronal, ¿no? Uno podría decir, ¿no? Pero acá yo veo claramente la cabeza, acá veo también claramente la nalga, y yo lo podría medir, ¿no? Podría ser. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esta posición coronal yo no voy a poder saber si este feto, su cabeza está hiperextendida o hiperflexionada, ¿no? Entonces, también me voy a caer en un error, ¿no? De edad gestacional por la longitud que yo mida en esta imagen, ¿no? Entonces, estas tres imágenes no cumplen los criterios de calidad, ¿no? La que cumple un criterio de calidad es esa imagen, ¿listo? Aparte también que, bueno, más adelante lo vamos a mencionar, que tenemos que evaluar estos espacios en el cerebro del feto, ¿listo? Muy bien. Pero hay un estudio que salió en el año 2014. ¿Y qué conclusión dice este estudio? ¿No? Que el sistema de puntuación de 6 puntos propuestos para la clasificación de imágenes de la longitud corona-nalga es más reproducible que una evaluación subjetiva y debe considerarse como un método de evaluación y auditoría de calidad. Para la evaluación objetiva, se utilizó un punto de corte mayor o igual que 4 para definir que esta imagen es aceptable para medir la longitud corona-nalga. Mientras que cualquier imagen con una puntuación menor o igual de 3 se consideraba inaceptable. Por lo tanto, el acuerdo entre los revisores se calculó agrupando las imágenes en dos rangos de puntuación, de 0 a 3 y de 4 a 6. Entonces, de 0 a 3 es inaceptable para la medición de la longitud corona-nalga y de 4 a 6 sí se consideraba aceptable. Pero no podemos, dentro de estos 4 a 6, dentro de esta puntuación, hay parámetros que sí tienen que estar sí o sí, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El feto no tiene que estar ni la cabeza ni hiperextendida ni hiperflexionada, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cuál yo obviaría o más o menos yo obviaría un poco, ¿no? Porque hacer la ecografía de tamizaje del primer trimestre en ciertas ocasiones no va a ser muy sencilla. ¿Por qué? Porque a veces se nos presenta una contracción uterina, la gestante tiene un panículo adiposo considerable, ¿no? Entonces, a veces no va a ser tan sencilla como en algunas ocasiones. A veces puede ser bastante laborioso poder captar estas imágenes, ¿no? Yo lo que podría de repente pasar un poco por alto, podría ser de repente, si no he hecho una buena magnificación, que haga una magnificación tampoco no como la imagen que hemos visto antes, la imagen muy pequeña. De repente un poco menos de magnificación, pero que se mire clara, sí puede ser que un poco lo podamos obviar, ¿no? O de repente el feto que no esté en horizontal, de repente un poquito más inclinado, también lo podemos obviar. Pero los demás criterios de calidad, eso sí no, porque eso sí nos va a permitir conseguir una longitud corona-nalga buena y que tengamos una edad gestacional precisa. Entonces aquí tenemos los 6 parámetros, ¿no? Con su descripción de cada uno de ellos, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Bueno, aquí tenemos unos videos. Aquí yo estoy usando un equipo de gama media-baja, ¿no? Y en este equipo de gama media-baja sí podemos hacer una longitud corona-nalga, ¿no? Sí se puede realizar. ¿Listo? Entonces ahí estamos el feto, ¿no? Cumpliendo sus criterios de calidad. No podemos hacer una longitud corona-nalga con el feto en coronal, con el feto mirando hacia abajo, no. Necesitamos criterios de calidad para la realización de este examen. ¿Listo? Muy bien. Aquí también tenemos otros videos, ¿no? Ya es un equipo un poco de la gama un poco más alta, ¿no? Entonces, ahí también podemos hacer estas mediciones, ¿listo? Cumpliendo más, igual o más de 4 criterios de calidad. Lo ideal hubiese sido, es cumplir los 6 criterios de calidad, ¿listo? Muy bien.
también tenemos otros videos. Entonces, en un equipo, en los primeros videos que les presenté, en un equipo de gama media, inclusive media baja, yo les digo que sí se puede hacer la evaluación, inclusive se puede hacer la evaluación de la translucencia nucal, hueso nasal, ducto venoso, ¿no? Porque yo con ese equipo me certifiqué en la Fetal Medicine Foundation, ¿no? Claro, ahora ya manejo un equipo un poco más de gama más alta, ¿no? La imagen es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor la imagen. Muy bien. Entonces, cuando yo haga la evaluación del feto en estas imágenes, yo, por ejemplo, acá yo ya estoy viendo la vejiga del feto, acá también ya le estoy viendo la vejiga, ¿no? Por un momento yo le vi el diafragma, ¿no? Por otro momento también yo ya le estoy viendo el hueso nasal acá, ¿no? Pero también para ver, medir su translucencia, ¿no? Y ver el hueso nasal, también hay que cumplir ciertos criterios de calidad. Pero ya yo estoy haciendo una vista general, cómo está este feto, ¿listo? No solo me aboco a marcadores, pero no, ya voy viendo otras cosas, ¿listo? La translucencia nucal va a representar el grosor del espacio econegativo localizado entre la piel y el tejido blando subcutáneo del embrión a nivel cervical, visualizado entre las 11 y 13 semanas con 6 días. Sugerido inicialmente por Szabó en el año de 1990 como marcador precoz de trisomía 21. En el momento actual ha demostrado gran efectividad en el cribado global de las principales trisomías autosómicas, como es la trisomía 21, la trisomía 18 y la trisomía 13, síndrome de Down, síndrome de Edwards y síndrome de Patau. A lo largo del tiempo recibió varias denominaciones como edema nucal, solunucencia nucal, pero fue el doctor Kipros Nicolaides de la Fetal Medicine Foundation quien va a introducir posteriormente el término de la translucencia nucal, siendo el único marcador ecográfico de cromosomopatías del primer trimestre que ha demostrado ser útil en el cribado poblacional, tanto de alto como de bajo riesgo y en gestantes únicas como múltiples, ¿no? La translucencia nucal aumentada es una variación del desarrollo normal del sistema linfático y hay un fallo en su drenaje. Ya con el pasar de los años también se han ido agregando otros marcadores, ¿no? Como les mencionaba, el hueso nasal, el ducto venoso, la regurgitación tricuspidea. Vamos a analizar este cuadro de la Fetal Medicine Foundation. ¿Qué dice? Que la translucencia nucal es la apariencia ecográfica del acúmulo subcutáneo de líquido detrás del cuello fetal en el primer trimestre del embarazo. Y se utiliza el término de translucencia independientemente de la presencia de septos o si está limitado el cuello o envuelve a la totalidad del feto, ¿no? Entonces, en esta imagen nosotros podemos ver, ¿no? Es un corte axial, listo, de la cabeza fetal, de la cabeza, y tenemos acá la translucencia nucal aumentada, listo, lo que estoy pintando con rojo, esta parte de acá está aumentada, ¿no? Entonces, pero esta translucencia nucal aumentada tiene un septo, ¿no? Tiene un septo. Entonces, nosotros podríamos decir de que este feto tiene un higroma quístico. Pero, ¿qué dice el doctor Kipros Nicolás de la Fetal Medicine Foundation? Que vamos a utilizar el término de translucencia nucal independientemente de la presencia de septos o si está limitado al cuello o envuelve a su totalidad. ¿Listo? Nosotros podemos decirnos, sí, es un higroma quístico, pero en este primer trimestre, según la Fetal Medicine Foundation, lo tenemos que llamar translucencia nucal aumentada. ¿Listo? La incidencia de anomalías cromosómicas y de otro tipo está relacionado con el grosor, más que con la apariencia de la translucencia nucal. ¿Listo? Durante el segundo trimestre, la translucencia generalmente se resuelve y en algunos casos va a progresar a edema nucal o higroma quístico, con o sin hidrops generalizado. ¿Listo? Entonces, si nosotros encontramos una translucencia nucal aumentada y tiene septos, lo que le tenemos que llamar, valga la redundancia, ¿no? Translucencia nucal aumentada. He visto que lo llaman higroma quístico, pero según el doctor Kipros Nicolaides, todavía
llamémosles translucencia nucal aumentada. Cuando pasemos al segundo trimestre, démosle la denominación de higroma quístico. Muy bien. La translucencia nucal también tiene sus criterios de calidad, ¿no? Que tenemos que tratar de cumplir. ¿Para qué? Para que esta medición de estos marcadores podamos llevarlos a la calculadora de riesgo. Entonces, si nosotros vamos a hacer una ecografía de tamizaje en el primer trimestre, nosotros tenemos que contar con una calculadora de riesgo. Entonces, la calculadora de riesgo, ¿quién nos proporciona? La Fetal Medicine Foundation, también la Fetal Test, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante trabajar con una calculadora de riesgo? Porque la calculadora de riesgo te va a combinar la edad materna, te va a combinar la translucencia nucal, hueso nasal, ducto venoso, etcétera, y también te va a combinar la bioquímica materna. ¿Listo? Entonces, mientras más parámetros tengamos, la tasa de detección va a ser mucho más elevada, va a ser mucho mejor la tasa de detección. ¿Listo? Y también tenemos que tomar en cuenta que no es lo mismo hacerle una ecografía genética a una gestante de 20 años que a una gestante de 40 años. Vamos a suponer que una gestante de 20 años y otra gestante de 40 años, vamos a suponer que le tomamos a las dos la ecografía genética y van a tener los mismos, va a resultar, por decir, la misma translucencia nucal, de repente 1.5 en las dos, ¿no? Todo igual va a resultar en la ecografía genética, lo mismo vamos a suponer. ¿Y qué es lo único que va a variar? Es la edad nada más. Entonces, el riesgo no va a ser igual, va a ser diferente, ¿no? Va a ser diferente el riesgo que le va a sacar la calculadora a la gestante de 20, va a ser diferente que el riesgo que le va a sacar la calculadora a la gestante de 40. El riesgo no va a ser el mismo simplemente por la diferencia de edad. Por eso, lo recomendable es trabajar con una calculadora de riesgo. ¿Listo? Entonces, esta ecografía se tiene que hacer entre las 11, 13 semanas con 6 días, bueno, 14 semanas. ¿Listo? Entonces, se debe obtener un corte medio sagital del feto y la translucencia nucal debe medirse con el feto en posición neutra. Debe magnificarse la imagen donde se logre ver la cabeza fetal y la parte superior del tórax, como estamos viendo en la imagen. Se debe medir el máximo grosor de la translucencia nucal entre la piel y el tejido que cubre la columna cervical. Debe prestarse especial atención a la hora de distinguir entre la piel fetal y el amnios. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Que podemos incurrir en un error y en vez de medir la translucencia, lo que vamos a medir es el amnios. Los cálipers no deben verse en el fluido nucal, o sea, la medición no debe ser de borde interno a borde interno, ¿no? También ahorita lo vamos a ver. Se sugiere que durante el examen se tome varias medidas y anotar finalmente la mayoría de ellas. Pero acá nos vamos a detener también un momento, ¿por qué? Acá tenemos, ¿no? Una imagen del feto con los criterios de calidad para medir la translucencia nucal. Entonces, acá tenemos la translucencia nucal, ¿no? Acá está nuestra translucencia nucal, ¿no? Y también este espacio de acá, este espacio hipoecogénico o anecogénico, vendría a ser el grosor de la translucencia nucal. Pero acá también tenemos, miren, acá también estamos viendo el hueso nasal, acá arriba la piel y acá arriba la punta de la nariz. ¿Por qué tenemos que detenernos acá un momento? Porque acá estamos viendo unos espacios, unas cavidades, ¿no? Acá tenemos el tálamo o diencéfalo. Esta cavidad va a pertenecer al tallo cerebral, al tronco encefálico o brainstem. Esta otra cavidad va a pertenecer al futuro cuarto ventrículo o la translucencia intracraneal, ¿no? Acá tenemos el plexo corrideo del cuarto ventrículo y esta otra cavidad, ¿no? A la futura cisterna magna. ¿Listo? ¿Y por qué no solo vamos a medir la translucencia nucal y ver el hueso nasal, ¿no? ¿Por qué no solo eso? ¿Por qué? Porque tenemos que ver también esta parte del cerebro fetal, esta parte de acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos 3 cavidades, pero ¿qué es lo que pasa si yo solo veo 2 cavidades nada más? ¿Listo? Entonces,
Si yo veo dos cavidades nada más, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¿No? Que este feto puede estar haciendo una espina bífida. ¿Listo? Por eso es la importancia de ver estas tres cavidades. ¿Listo? Entonces, no solo enfocarnos en los marcadores. ¿Por qué? Porque la gestante va hacia nosotros, ¿para qué? Para saber si su feto, si su bebé está bien, está sano, ¿no? Entonces, ¿qué ganamos con decirle a la gestante si los marcadores están normal, su bebito tiene bajo riesgo de síndrome, pero por otro lado tiene una malformación, ¿no? Entonces, contra nada sería, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la gestante va a ver si su bebé está bien, ¿no? Entonces, por eso tenemos que poner énfasis también en esos tres espacios. ¿Listo? Entonces, también acá tenemos que poner énfasis en el maxilar también. ¿Por qué? ¿No? Porque este maxilar, en esta imagen, nosotros la vemos que está íntegro este maxilar, pero también, si no tomamos mucha atención, podemos ver que este maxilar superior va a tener una discontinuidad, ¿no? Y si yo veo que este maxilar superior tiene una discontinuidad, entonces yo también puedo estar sospechando de que este feto pueda tener un paladar hendido. ¿Listo? Por eso es la importancia no solo de ver los marcadores, sino también hacer una evaluación anatómica de todo el feto, ¿no? Entonces, claro, este tema es más amplio, ¿no? Porque yo solo estoy dando un pequeño tips, ¿no? O sea, de lo que hay que ver. Pero el tema es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque hizo Lanz en el 2023 la guía, ¿no? Para la evaluación del feto y aparte de los marcadores, también en la guía menciona que hay que evaluar la parte anatómica del feto para la edad gestacional que tiene, cómo debe ser. ¿Listo? Si hay alguna variante de la normalidad, ¿no? Entonces, eso también tenemos que evaluar, ¿no? Pero ahora lo que nos estamos enfocando es en los marcadores. ¿Listo? Muy bien. Entonces, poner énfasis en el maxilar, ¿por qué? Porque podemos sospechar de un paladar hendido, o si no, también podemos sospechar, si no revisamos bien estas cavidades, podemos estar frente a la sospecha de una espina bífida. ¿Listo? Entonces tendríamos que ir a ver a la columna cómo está de este feto. ¿Listo? Muy bien. Entonces hay unas posibles posiciones de los calipers, ¿no? Dentro de estas está de afuera a afuera, ¿no? En la mitad de la línea, ¿no? Pero la verdadera es la número 6. ¿Listo? La número 6. En esta siguiente diapositiva vamos a ver claramente cómo se ponen los calipers, ¿no? O sea, la cruz tiene que estar dentro de las líneas blancas, así como está en la foto. La cruz tiene que estar dentro, no acá, no acá. De borde interno a borde interno, no, sino como están esas cruces negras en esta imagen de acá. ¿Listo? Entonces, al costado, ¿no? Tenemos unas posibles posiciones, pero son erróneas, no debe ser así. Y también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La diferencia entre el amnios y la translucencia. Nosotros acá tenemos el amnios, miren. Acá está el amnios. ¿Listo? Entonces, tenemos que prestar mucha atención a eso. ¿Por qué? Porque en vez de repente de medir la translucencia, lo que vamos a medir es desde la piel hasta el amnios, ¿no? Y estaríamos midiendo erróneamente, ¿no? Entonces, la translucencia nucal está acá arriba. ¿Ve? Ahí está la translucencia nucal. ¿Listo? Muy bien. El cordón umbilical también puede estar alrededor del cuello del feto, ¿no? Y este está presente en aproximadamente un 5% de los casos, ¿no? Y este puede aumentar, ¿no? Que podamos hacer una medición errónea de la translucencia nucal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es medir, ¿no? En la parte de arriba, en la parte de abajo, de la translucencia, ¿no? Estas líneas roja y celeste representan el cordón umbilical. Hacemos dos mediciones y sacamos el promedio de ambas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si uno mide, por decir, 2 milímetros y el otro mide 1 milímetro, por decir 3 entre 2, 1.5 es el grosor.
Muy bien. La medición de la frecuencia cardíaca también es muy importante. ¿Por qué? Porque en la trisomía 21, esta frecuencia cardíaca va a estar levemente incrementada. En la trisomía 18 va a estar levemente disminuida. Pero en la trisomía 13, ¿no? En el síndrome de Patau, va a estar sustancialmente incrementada, como vemos en el gráfico de acá. ¿Listo? Entonces, vamos a tener unas frecuencias cardíacas mayor a 180 latidos por minuto en la trisomía 13. La frecuencia cardíaca fetal aumenta de 110 latidos por minuto a las 5 semanas a 170 latidos a las 10 semanas, con descenso gradual de 150 latidos a las 14 semanas. Impacto pequeño de la frecuencia cardíaca en la detección de trisomía 21 y trisomía 18, pero hay una mejora importante en la detección de la trisomía 13, porque en la trisomía 13 los latidos cardíacos fetales superan los 180 por minuto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos unas imágenes, claro que son un poco antiguas, de la Fetal Medicine Foundation, donde en la primera imagen, en la letra A, donde estoy señalando, ¿no? Sí cumple los criterios, ¿no? De calidad, ¿no? Entonces, en la imagen B, no cumple el criterio de calidad. ¿Por qué? Porque así acá se lo ve a todo el feto, ¿no? Esta es una imagen donde tendríamos que medir la longitud corona-nalga, pero no es una imagen para medir la translucencia nucal, porque un criterio de calidad es que se mire del pecho hacia arriba, la cabeza fetal y la parte superior del tórax, ¿no? En la imagen C, este feto está muy hiperextendido a la cabeza, y al estar muy hiperextendida la cabeza, nos va a dar mayor medida de la translucencia nucal. En la imagen D, ¿no? Al estar el mentón muy pegado al pecho, ¿no? Hiperflexionado, va a hacer que la translucencia nucal va a estar disminuida, ¿no? Entonces, acá si encontramos un cordón, bueno, hacemos 2 mediciones, sacamos el promedio, ¿listo? Y en la imagen, en la última, está, bueno, está muy hiperecogénica, ¿no? Y también no es adecuada porque está casi pegado el mentón al pecho y también se mira casi todo el feto, ¿no? En la pantalla. El hueso nasal. En el año de 1866, Landau observó una característica común de los pacientes con trisomía 21. Tenían una nariz pequeña. Estudios antropométricos en pacientes con síndrome de Down han informado que la profundidad de la raíz nasal es anormalmente pequeña en el 50% de los casos. Igualmente, estudios radiológicos post-mortem en fetos abortados con trisomía 21 han descrito la ausencia de la osificación o hipoplasia del hueso nasal en aproximadamente el 50% de los casos. Estudios ecográficos entre las 15 y las 24 semanas de gestación han informado que alrededor del 65% de los fetos con trisomía 21 el hueso nasal estaba ausente o hipoplásico. Varios estudios han demostrado que una fuerte asociación entre la ausencia del hueso nasal entre las 11 y 13 semanas con 6 días y la trisomía 21, ¿no? Entonces, se van agregando más marcadores y por ende la tasa de detección va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, tenemos también la imagen, ¿no? Y también tiene sus criterios, ¿no? Para poder valorar el hueso nasal. Tiene que observarse 3 líneas, ¿no? Acá la primera línea, ¿no? Donde está la flecha, la de abajo vendría a ser el hueso nasal. La de acá arriba vendría a ser la piel, ¿no? Y la de más arriba vendría a ser la punta de la nariz. O sea, tiene que observarse un signo igual. Y la ecogenicidad del hueso nasal tiene que ser mayor a la ecogenicidad de la piel. Y se va a considerar este hueso nasal ausente cuando la ecogenicidad del hueso nasal es menor que la de la piel. ¿Listo? Se lo considera ausente. Muy bien. Lo mismo, tenemos una línea superior que vendría a ser la piel, ¿no? La piel. Una línea superior que viene a ser la piel, una línea inferior que es un poco más gruesa que vendría a ser el hueso nasal, bueno, y la otra que vendría a ser la punta de la nariz.
El hueso nasal está presente si es más ecogénico o más hiperecogénico que la piel que lo recubre, ¿no? O sea, en este caso, acá, miren, ¿no? Este es el hueso nasal, entonces tiene que ser más ecogénico que la piel, ¿no? Para considerarlo que está presente. Y está ausente cuando no es visible, ¿no? O es menos ecogénico que la piel. Muy bien. Pero hay algunos factores que nos pueden hacer dudar o confundir, ¿no? Las características étnicas, que en poblaciones afrodescendientes, del 10 al 12% de fetos normales no presenta hueso nasal. Y en las poblaciones asiáticas, del 5 al 10% de fetos normales no va a presentar hueso nasal. ¿Listo? También la posición del feto, ¿no? Va a ser importante porque la posición fetal durante el examen puede dificultar la correcta visualización del hueso nasal. Ahorita lo vamos a ver. La hipoplasia, ¿no? En fetos con trisomía 21, el hueso nasal puede estar hipoplásico en lugar de ausente. ¿Listo? O sea, puede estar, pero no es muy hiperecogénico. Y eso puede confundirse, ¿no? Con un hueso nasal que sea normal o nosotros podamos decir que sí está presente, ¿no? Pero lo debemos considerar como ausente cuando la ecogenicidad es menor que el de la piel. Anomalías estructurales también nos pueden confundir en evaluarlo, ¿no? Pueden interferir con la visualización del hueso nasal, como el labio, paladar hendido, hipoplasia maxilar en el 1% de los casos. La ausencia de hueso nasal es menos común en la población caucásica. Puede ser más frecuente en otras poblaciones, interpretación según la etnia. ¿Listo? Entonces también tenemos aquí un video donde ya nosotros podemos estar viendo, ¿no? La posición no es la adecuada porque es para medir la longitud corona-nalga, pero acá le hacemos un zoom o ampliamos la imagen, acá yo puedo estar viendo el hueso nasal, ¿no? Y más arriba en la piel, la punta de la nariz, el maxilar. Y como ya les había mencionado, ¿no? Yo también, ¿qué es lo que tengo que evaluar? Estas tres cavidades de acá, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, diencéfalo tálamo, tallo cerebral, translucencia intracraneal, ¿no? O futuro cuarto ventrículo y la futura cisterna magna, ¿no? También tengo que evaluar eso. Tengo que evaluar el maxilar, como ya lo habíamos mencionado, porque si el maxilar está interrumpido, puedo estar ante la sospecha de que este feto pueda ser un paladar hendido, ¿no? Entonces la translucencia nucal está acá, ¿no? Que a simple vista también es delgada, pero igual tengo que medirla. ¿Listo? Entonces, tengo que hacer una evaluación general de lo que ya estoy viendo. No solo me enfoco en la translucencia en el hueso, sino veo otras estructuras. Ya voy viendo otras estructuras que que en el feto ya son normales. ¿Listo? Muy bien. También, miren, este es un equipo también de gama un poco media-baja, también se puede visualizar, miren, el hueso nasal, el maxilar, las cavidades que están acá. Ahí están las cavidades, miren, las tres cavidades, y acá está la translucencia nucal. Entonces, no es como una excusa que yo no tengo un ecógrafo de gama alta para medir los marcadores. Sí se pueden ver, ¿no? En lo que concierne a la parte anatómica, sí de repente se nos puede ser un poco dificultoso para ver, ¿no? Entonces, para ver, pero en lo que concierne a los marcadores, sí se puede visualizar, ¿no? Entonces, claro que va a ser mucho mejor si yo tengo un equipo de gama media alta, me va a ser mucho mejor evaluar estos marcadores, así también como la anatomía del feto en esta edad gestacional. Entonces, ahí estamos con estos videos, ¿no? Donde acá claramente vemos, ¿no? Su hueso nasal, su maxilar, las cavidades que les estaba mencionando, la translucencia nucal en la parte de acá. Igual acá, hueso nasal, maxilar, diencéfalo y las tres cavidades y su translucencia nucal. Y esto, claro, ese es un ecógrafo ya de gama un poco más alta, ¿no? Entonces, nos va a permitir también hacer una evaluación más sencilla, ¿no? Y más rápido también para ubicar las estructuras. Muy bien.
Entonces, cuando yo voy a visualizar el hueso nasal, ¿no? El ángulo entre la cara y el transductor debe ser 45 grados. O sea, ¿qué quiere decir? ¿No? Acá en esta línea amarilla, ¿no? Es la orientación de la cara, entonces el transductor está así. Tiene que tener aproximadamente unos 45 grados. ¿Para qué? Para que yo pueda visualizar el hueso nasal. Para que yo pueda visualizar el hueso nasal. ¿Listo? Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo, ¿no? Miren, un ángulo de 0 grados, ¿listo? Acá mejor dicho de 90 grados, o la cara del feto mirando hacia el transductor, miren cómo, y es el mismo feto, como acá aparentemente no podemos observar el hueso nasal, no lo observamos. No es que no tenga el hueso nasal, sino que la orientación de la cabeza del feto o la cara del feto no es la adecuada, por eso no se visualiza. ¿Listo? Entonces tenemos que tener un poco de cuidado en eso. ¿Listo? Muy bien. Pasamos a otro marcador que también es importante, ¿no? El ductus venoso. Este va a ser un shunt único que dirige sangre oxigenada desde la vena umbilical hacia la circulación coronaria y cerebral, gracias a un paso preferencial de sangre hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval. La onda de velocidad de flujo a nivel del ductus tiene una forma característica, con una alta velocidad durante la sístole ventricular, ¿no? La onda S, como estamos viendo acá, la onda S. Y la diástole ventricular, la onda D. Y el flujo positivo o hacia adelante durante la sístole auricular, la onda A. Entonces, en la imagen donde estoy colocando el número 1 es lo normal y en la número 2 es patológico porque está haciendo un flujo reverso, está por debajo de la línea de base. Entonces, en la circulación fetal, bueno, va a tener un papel importante, ¿no? Y es crítico, ¿no? Dirigiendo la sangre oxigenada hacia el cerebro fetal. O sea, viene del cordón umbilical, ¿no? Del cordón umbilical, de la vena umbilical, una parte se va a ir al hígado y otra parte se va a formar en el ducto venoso. ¿Listo? Y ese ducto venoso va a desembocar a la vena cava inferior, que la vena cava inferior trae sangre desoxigenada, ¿no? Y el ducto venoso, al proveerle de sangre oxigenada, ¿no? Esta vena cava inferior ya no va a ser sangre desoxigenada, sino sangre oxigenada, que va a ir a la aurícula derecha y por diferencia de presiones va a ir a la aurícula izquierda a través del foramen oval, ¿no? De ahí al ventrículo izquierdo y va a salir la arteria aorta, ¿no? En un 20% de la sangre oxigenada de la placenta sobrepasa el hígado y se dirige al corazón fetal. Entre la circulación derecha, ¿no? Entra la circulación derecha, lo que mencionamos hace un rato, ¿no? Y luego a la izquierda, ¿no? A través del foramen oval, de ahí a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y a la aorta. El ductus venoso se cierra normalmente pocos minutos después del nacimiento, pero esto también puede tardar algunos días en caso de los fetos prematuros, mejor dicho, de los neonatos prematuros. El ducto venoso también se toma, ¿no? Entre las 11 y 14 semanas o cuando el feto mide entre 45 y 84 milímetros. Entonces también tiene sus criterios para hacer la medición del ducto venoso, como un corte sagital medio del tronco fetal con la columna posterior. Doppler color para demostrar la vena umbilical, el ductus venoso y el corazón fetal. La ventana del Doppler, o sea, el volumen de muestra, ¿no? Nosotros cuando apretamos la tecla, que normalmente es la PW, nos va a aparecer como una línea, ¿no? Y esa tecla PW es para escuchar los latidos cardíacos. Entonces, nos va a aparecer como una línea, ¿no? Y acá va a aparecer un igual. ¿Listo? Es igual, va a ser el volumen de muestra a que se refiere, ¿no? Este igual. ¿Listo? El volumen de muestra, que tiene que estar entre 0.5 y 1 milímetros para evitar la contaminación con otros vasos adyacentes. El ángulo de insonación tiene que ser de 30 grados y el filtro de baja frecuencia de unos 50-70 Hz. La velocidad de barrido de unos 2 centímetros por segundo. ¿Qué quiere decir la velocidad de barrido? ¿Cuántas ondas voy a obtener
en la caja del espectro, que ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, podemos hacer un estudio cualitativo de la onda del ducto venoso, ¿no? Entonces, acá tenemos una onda positiva y una onda que está normal, ¿listo? ¿Por qué? Porque está encima de la línea de base. Y aquí tenemos una onda anormal, ¿no? Porque tenemos la línea de base, ¿no? Y hay un flujo reverso, hay una onda reversa, entonces es patológico. Pero que tenemos que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque si nosotros insonamos la vena hepática, ¿no? Vamos a caer en el error de decir, no, este ducto venoso está patológico porque tiene flujo reverso, tiene onda reversa, pero no es que sea patológico, sino que es el vaso que no deberíamos estar insonando, estamos haciendo la vena hepática y no el ducto venoso. Entonces, eso sucede a veces cuando se contamina la muestra. Por eso el volumen de muestra de 0.5 a 1. La forma de la onda se contamina con los vasos adyacentes y la muestra Doppler pulsado es grande. Por eso, máximo hasta 1 milímetro. ¿Listo? Entonces, el feto también tiene que estar en reposo. Hay que aumentar la imagen. Siempre hacen el zoom, ¿no? O sea, no solo hacer el zoom para obtener los criterios de calidad o para obtener las imágenes, para obtener los marcadores, sino en toda la ecografía que hacemos, si vamos a evaluar corazón, hacemos un zoom. Si vamos a evaluar, por decir, ¿no? La vejiga con arterias umbilicales al costado de la vejiga, tenemos que hacer el zoom. Para todo tenemos que hacer el zoom, ¿no? Para presentar una buena imagen. Y nosotros cuando en el informe ecográfico le añadimos buenas imágenes, ¿no? Con un zoom adecuado, va a ser mucho mejor. O sea, las imágenes que nosotros enviemos va a ser nuestra carta de presentación, ¿no? Y junto con el informe ecográfico, ¿no? O sea, los dos tienen que guardar relación, no que en el informe diga, puede ser el informe que diga que todo está normal, pero si yo no tengo unas fotos adecuadas, entonces como que van a colisionar, ¿no? El informe con las fotos. Las fotos es la carta de presentación del trabajo que yo he realizado. Entonces hay que hacer un zoom a la imagen, ubicar el ducto venoso donde está la flecha, ¿no? Entonces, pulsamos la tecla, en este caso, ¿no? Normalmente en los ecógrafos es una tecla que dice PW, como para escuchar los latidos, ¿no? Entonces, nos va a salir una línea, ¿no? Entonces, el volumen de muestra lo colocamos en el ducto venoso, ¿no? De 0.5 a 1. Entonces, tenemos que obtener una imagen medio sagital derecha, ¿no? Ventral del tronco del feto, ¿no? Y vamos a aplicar el Doppler y vamos a ubicar nuestro ducto venoso, ¿no? Para que nos dé la onda espectral. Tenemos que ubicarlo en la zona de aliasing, ¿no? La zona de aliasing es cuando se torna más celeste, más rojo, ¿no? Entonces, nosotros en ciertas ocasiones vamos a generar ese aliasing para poder ver claramente el ducto venoso. ¿Listo? El ángulo de insinuación de 30 grados que ya lo mencionamos. Entonces, miren, este es el aliasing, ¿no? En este caso tenemos el vaso que está azul, pero en esta parte del ducto venoso, listo, acá se nota más celeste, más color turquesa. Entonces, nosotros en cierta forma también tratamos de formar ese aliasing. ¿Para qué? Para que estemos seguros que estamos en el ducto venoso. Muy bien. Entonces, ahí tenemos algunos videos de ducto venoso. Entonces, lo que les quería hacer mención era de la velocidad de barrido, miren. Algunos dicen que puede ser de 3 a 6 ondas, otros dicen de 5 a 10 ondas, pero en sí lo que tenemos que tomar en cuenta es de que en este cuadro del espectro, ¿listo? No tiene que ser las ondas muy pegadas, porque he visto fotos donde ponen 10, 12, 15, 20 ondas acá, ¿no? Entonces, las ondas están muy apretadas, muy pegadas y no se puede evaluar bien, ¿no? Entonces, nosotros podemos poner unas 6 ondas, 7 ondas que no se vean muy juntas ni muy separadas, ¿listo? Entonces, para que el ecógrafo pueda evaluarlo bien, ¿listo? Ahora, en el caso de evaluar estas ondas del ducto venoso, lo que la calculadora de la Fetal Medicine Foundation nos solicita el índice de pulsatilidad del ducto venoso,
¿no? En otra calculadora solo nos piden si esta onda es positiva o negativa. La Fetal Medicine Foundation nos pide el valor numérico del índice de pulsatilidad. ¿Esto por qué? Porque nosotros sabemos de que si cuando una onda se está, o mejor la onda A, que es la de acá del medio, se está acercando a la línea de base, entonces, ¿qué quiere decir? Que si se acerca más a la línea de base, se acerca más, se acerca más, cruza la línea de base y va a ser una onda reversa, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, mejor dicho, en la calculadora de la Fetal Medicine Foundation nos pide el IP. ¿Por qué? Porque la onda A, mientras más se está acercando a la línea de base, cada vez más se va haciendo más patológico. ¿Listo? Es por eso que nos pide el IP, el índice de pulsatilidad. ¿Listo? Muy bien. Como los había mencionado, trabajar con la calculadora de riesgo es muy importante. ¿Por qué? Porque te va a combinar los marcadores, la edad materna, te va a pedir otros datos también, ¿no? La bioquímica. Pero si uno no tiene la bioquímica, no significa que la calculadora, valga la redundancia, no te va a calcular el riesgo. Si una gestante no tiene bioquímica, que es en la mayoría de casos, solo tiene sus datos, edad materna, no, o sea, si ha tenido fetos anteriormente con alguna trisomía, etcétera, te va a pedir también los marcadores que tú ingreses, ¿no? La translucencia nucal, si el hueso nasal está presente, el ducto venoso, etcétera, y sí también te va a arrojar un riesgo, porque como ya lo vimos anteriormente en un cuadro, ¿no? ¿Qué combinaban? La edad materna, combinaba la translucencia nucal y combinaba también el hueso nasal, ¿no? Entonces nos daba una tasa de detección del 90%. O sea, si no tiene la bioquímica, no le ingresas a la calculadora y con los datos con la translucencia nucal, ducto venoso, hueso, con los marcadores cromosómicos, sí también te va a arrojar un riesgo la calculadora. ¿Listo? Muy bien. Por eso la importancia de trabajar con la calculadora. Acá es con el otro equipo, ¿no? Que también buscamos el aliasing, ¿no? Volumen de muestra de 0.5 a 1, y se nos va a generar las ondas, ¿no? O sea, que no haya muchas ondas, que no estén muy separadas o muy juntas, que no se puede evaluar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este último video, ¿no? Sacó el IP. Entonces, lo que tienes que poner en la calculadora en este caso es el IP de 1.27. Colocarlo en la calculadora. Acá tenemos otro video. Muy bien, ¿no? ¿Cuántas ondas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondas aproximadamente. Se miran no tan separadas y ni tan juntas, ¿no? Entonces, sí se puede evaluar. Otro marcador también que es utilizado es el flujo tricuspidio, ¿no? Se toma este flujo tricuspidio en un corte de 4 cámaras apical. De preferencia no hay que colocar el Doppler, ¿no? Porque el color nos puede un poco confundir para hacer la medición y poner el volumen de muestra, que no es muy preciso en el diagnóstico de regurgitación en el primer trimestre, es en el segundo trimestre, ¿no? ¿Por qué? Porque si a veces yo no cuento con un equipo de gama muy alta, a veces ubicar un corte de 4 cámaras apical a veces es muy laborioso. O también, ¿qué es lo que puede pasar? Que la gestante tenga un panículo adiposo considerable, muy grueso, ¿no? Entonces me va a quitar resolución el equipo, ¿no? Y a veces no lo puedo evaluar. En ese caso puedo trabajar con translucencia nucal, con hueso nasal y conducto venoso. ¿Listo? Que sí me va a dar una buena tasa de detección también. La ventana, o sea, el volumen de muestra tiene que ser un poco más amplia, ¿no? De 2 a 3 milímetros y a través de la válvula tricúspide. El ángulo de insinuación, ¿no? Con la dirección del flujo respecto al tabique interventricular tiene que ser menor de 30 grados, ¿no? Y la velocidad de barrido de 2 a 3 centímetros por segundo, o como les decía, ¿no? Unas 4, 5, 6 ondas que no se miren ni muy pegadas ni muy juntas para que se pueda evaluar. La válvula tricúspide
puede ser insuficiente en una o más de sus valvas. La ventana de muestra debe colocarse a través de la válvula al menos 3 veces, ¿no? Entonces, esta es la onda normal del flujo tricuspidio. Entonces, acá tenemos una onda con regurgitación, ¿no? Una onda normal, una onda con regurgitación, ¿listo? También se puede contaminar la onda, ¿no? Con la aorta o la pulmonar. También puede haber contaminación de la onda, ¿no? Es una normal, ¿no? En la válvula tricúspide tenemos la onda normal y también aquí hay una regurgitación, ¿no? Se va un pico, un flujo retrógrado considerable hacia abajo, ¿no? Por debajo de la línea de base. Entonces ahí ponemos en la válvula tricúspide, entonces ahí tenemos la onda que es normal de este flujo tricuspidio. Muy bien. Bueno, entonces tenemos acá una pacientita de 40 años, vino para su ecografía de tamizaje. Sí fue un poco complicado hacer esta ecografía, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciente tiene un panícula de pozo considerable, pero yo ya le miraba acá esta translucencia nucal a simple vista, ¿no? Que tenía algo aumentada, ¿no? Entonces, ya tenía algo de sospecha. Entonces, cuando le tomamos el ducto venoso, miren ahí, nos da una translucencia nucal de 5.2, ¿no? Está aumentada. Tomamos el ducto venoso y miren lo que nos salía, ¿no? En cierta forma está como un flujo reverso, ¿listo? También estaba alterado. Nos dio un IP de 1.40. Ya a partir de 1.40 hacia arriba, ya podemos sospechar de que este feto puede tener algún riesgo. Entonces se le toma un corte axial también de este feto, ¿no? Y como pudimos ver, ¿no? Esta parte de la translucencia que estaba incrementado su grosor. ¿Listo? O sea, en esta parte. ¿Listo? Ahí está, ¿no? El grosor a simple vista, nosotros podemos ver que está incrementado. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué le salió en la calculadora de riesgo? Para trisomía 21 le salió mayor de una probabilidad en 4, o sea, el riesgo elevado, inclusive lo pintó con negrita. Para trisomía 18, una probabilidad en 4, ¿no? Y para trisomía más de una probabilidad, o sea, puede ser 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4, ¿no? Y para trisomía 13, una probabilidad de 27. ¿Listo? Entonces, por eso es importante trabajar con esta calculadora. Entonces, acá tenemos también en una gestante que fue una ecografía, ¿no? De control nada más, no era para una genética. Entonces, yo, bueno, al ver esta imagen, ¿no? También acá la traducción, mira, acá está el apneos, miren, pero cuando el feto salta, yo ya me di cuenta de que acá su translucencia está aumentada, ¿no? Porque podría confundirse con el apneos, ¿no? Pero el feto se está moviendo y miren, ¿no? Entonces, y acá también cuando se hace el corte axial o transversal, miren cómo en la imagen se nota, ¿no? Se nota que está engrosada, ¿listo? En este corte axial. Entonces acá vemos que está engrosado, miren, ¿no? Está engrosado. Entonces se le dijo a la gestante, ¿no? Que podíamos hacer una ecografía ¿no? Para descarte cromosopatías, pero bueno, hay que darle la consejería, ¿no? Y la paciente decide, ¿no? Entonces decidió que no deseaba, ¿no? Entonces, bueno, pero sí se le dijo, ¿no? Que si desea podríamos hacerle y para sacar el riesgo. Muy bien. Acá tenemos también otra imagen, ¿no? Es una vista axial, miren cómo claramente podemos ver acá, ¿no? Que la translucencia está incrementada, miren, ¿no? Acá, miren, es un corte axial, miren, ¿no? Y en el corte axial, ¿no? Vemos que está aumentada esta translucencia, acá también, ¿listo? Está aumentada. Entonces, porque a veces en vista medio sagital, ¿no? Podemos decir, ¿no? Se puede entrar dudas con qué es el apneus algo, ¿no? Pero en ese corte axial ya lo podemos corroborar. También el ducto venoso, miren, acá también salía abajo con el flujo reverso,
¿Listo? Entonces, también este feto estaba con riesgo. Este feto estaba en posición mirando hacia abajo, ¿no? Pero también, miren, a simple vista podemos observar de que translucencia parecía que estaba aumentada, ¿no? Se puso ya mirando hacia arriba, ¿no? Entonces, ahí hay que medirlo, ¿no? El ducto venoso me parece que estaba normal. ¿Mm? Estaba normal. Pero acá nos dio un grosor de translucencia de 3.62 milímetros, ¿no? Entonces, estos valores se los lleva a la calculadora, ¿no? A la calculadora de riesgo, y nos dio para trisomía 21 una probabilidad en 14, riesgo alto; trisomía 18, una en 50; trisomía 13, una probabilidad en 226. Entonces, en estas gestantes con riesgo alto, tenemos nosotros que referirlo, ¿no? A un especialista. Entonces ya él va a ver pertinente, ¿no? ¿Qué procedimiento invasivo le podría hacer a la gestante, ¿no? De repente una amniocentesis, biopsia de vías coriales, etcétera, ¿no? Eso ya el especialista lo tiene que valorar, lo tiene que decir, ¿no? Claro, conversando con la paciente, ¿no? Siempre el consentimiento informado, ¿listo? Del procedimiento que va a realizar. Acá también tenemos, bueno, me parece que es el mismo video anterior, ¿no? Y acá hay un ducto venoso también, ¿no? Y este ducto venoso está reverso, mire. Ah, no, ese es otro feto, ¿no? Evidentemente, miren, o sea, a simple vista, ¿no? Estamos haciendo una evaluación cualitativa, ¿no? Yo puedo estar sospechando acá, miren, se mide la translucencia. Es demasiado, a simple vista ya puedo ver, ¿no? Que está incrementada, y su ducto venoso está también alterado. Muy bien. Entonces tenemos acá también unas imágenes de cómo se hace la medición, ¿no? De los marcadores, ¿no? Y siempre en las fotos me gusta colocarle, ¿no? Sus iniciales de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces es como que hacemos hablar la imagen, ¿no? Hacemos hablar esta foto. ¿Listo? Muy bien. Igual imágenes de ducto venoso, ¿no? Y lo que les quería mencionar también, o lo que les ya estaba mencionando, es que en la ecografía, en la guía que saca ISOP del 2023, no, nos da las pautas de práctica de ISOP, dice el rendimiento de la ecografía de las 11 a las 14 semanas, ¿no? Donde actualiza su guía y nos da las pautas de toda la parte anatómica, incluidos los marcadores que nosotros tenemos que evaluar en el feto, ¿no? O sea, no es solo medir los marcadores, escuchar su latido y ya está, no. ¿Por qué? Porque como yo ya les mencionaba, ¿qué ganamos diciéndole a la gestante que los marcadores han salido normales, riesgo bajo, y por otro lado de repente puede tener alguna malformación, ¿no? Entonces contra nada sería, ¿no? Entonces, bueno, acá hay algunos videos, algunas imágenes, ¿no? No es todo lo que hay que valorar en el primer trimestre, pero bueno, por motivo del tiempo, ¿no? O sea, no lo desarrollamos, ¿no? Porque es un tema más amplio, inclusive. ¿Listo? Entonces, hay algunos videos de lo que hay que evaluar, no solo la parte de los marcadores, sino también la parte anatómica fetal. ¿Listo? Muy bien, doctores. Muy bien. Entonces, bueno, para mí ha sido todo un gusto, ha sido grato poder compartir estos minutos, ¿no? Con ustedes, con este tema que es muy importante y se ha vuelto muy relevante también en este primer trimestre, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, es importante que cuando nosotros hagamos un tamizaje del primer trimestre, utilicemos una calculadora, ¿no? Si yo ya estoy adiestrado en los marcadores y voy a hacer una ecografía genética, lo ideal es que me tengo que certificar. Bueno, muchas gracias por todo, por su atención,
y sería hasta una nueva oportunidad. Maestro Carlos, la verdad que vamos a tener una valiosa información que va a quedar perennizada para el grupo de ultrasonografía para todos, en especial para aquellos que están iniciándose en este maravilloso mundo de la ecografía. Le va a quedar un registro muy valioso de su parte. Edelma, ¿algún comentario? Claro que sí, Ricardo. Antes que nada, pues agradecerle, ¿verdad?, al maestro Carlos. Fue una ponencia que en la parte, por mi parte, le digo que me sentí nuevamente alumna. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos recopilando datos que creemos que todavía ya lo sabemos todos. Más sin embargo, cuando escuchamos a maestros de calidad como usted, doctor Carlos, pues nos damos cuenta que todavía estamos gateando, tratando de caminar y necesitamos aprender. La verdad que uno de los datos que más me impactó, ¿verdad? Claro está que las características de cada mujer varía de país a país. En el caso de aquí en Nicaragua, pues se hablaba de hacer el marcador del primer trimestre y se enfoca más a la mujer adulta mayor de 35 años. Más sin embargo, usted hablaba que era recomendable hacérselo independientemente de la edad y estoy muy de acuerdo Así porque es. yo he Así. visto pacientitas jóvenes, prácticamente adolescentes, que ya vienen con algún tipo de anormalidades, ¿verdad?, en el feto y hay veces lo pasamos por desapercibido. Excelente también lo que usted nos abordó de que creemos que translucencia nucal es simplemente enfocarnos en translucencia nucal, valga la redundancia, pero usted nos habló de que necesitábamos ponerle mucha ojo, mucha atención a detalles como las estructuras a nivel de cerebro, porque nos va dando la pauta de que no solo translucencia nucal hablamos de una trisomía, sino que ya nos vamos dando el abrir el diagnóstico o el riesgo a algo, otras anormalidades, como también ver el hueso del maxilar, algo para mí excelente, muy nuevo. Yo me dedicaba a translucencia nucal y no me fijaba en esos otros detalles. Al final creo que aquí estamos toditos aprendiendo y yo pues quedo muy satisfecha, ¿verdad?, con su ponencia. No, a ustedes más bien, muchas gracias y como dijo doctor Edelma, todos los tres que estamos acá, de alguna manera siempre estamos aprendiendo, ¿no? O sea, en mi caso también, o sea, los conocimientos siguen así, a veces yo también escucho una ponencia de algún doctor, entonces siempre también hay cosas que uno se enriquece de esas ponencias, ¿no? O sea, toda la vida todos estamos aprendiendo y más bien agradecerles por la oportunidad brindada. Doctor Carlos, antes, ¿verdad?, de darle la palabra al doctor Ricardo, quería hacerle una pregunta que creo que nos va a servir a todos. En su experiencia, ¿usted nos aconsejaría que cuando tengamos una pacientita que vamos a hacer la valoración de los marcadores del primer trimestre y nuestro equipo no cuente con una calculadora para poder evaluar toditos los marcadores y poder determinar qué riesgo tiene esa paciente, usted recomendaría que mejor sea derivado a otro médico que tenga un ecógrafo de mayor resolución para mejor diagnóstico, ¿verdad? Valga la redundancia del Sí, paciente. es que el equipo ecográfico, los equipos ecográficos no vienen incluidos en la calculadora de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para obtener esa calculadora de riesgo? O sea, lo que tenemos que hacer es hacer un pequeño curso en la página de la Fetal Medicine Foundation, que el curso es gratuito, ¿no? Entonces, el curso es gratuito, entonces, de las imágenes que nosotros hagamos, de las evaluaciones que hacemos, entonces, nosotros esas imágenes enviamos a la Fetal Medicine Foundation mediante su página web. Entonces, la Fetal Medicine Foundation audita esas imágenes, ¿no?, con los criterios de calidad. Entonces, si pasa esa auditoría, las imágenes que nosotros enviamos, la Fetal Medicine Foundation nos brinda la calculadora de riesgo.
nos brinda la calculadora de riesgo. Entonces, eso es algo que nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque esta certificación es gratuita, no tiene costo. Entonces, inclusive uno ya aparece en la página de la Fetal Medicine Foundation, aparece su nombre, los que cuentan con esta certificación, no por país, no uno elige Perú. Entonces, para transferencia nucal, entonces le sale todas las personas que están certificadas para transferencia nucal, venos adulto, venoso, etcétera. Entonces, no es necesario que el equipo, o sea, mejor dicho, el equipo no tiene la calculadora. O sea, nosotros obtenemos las imágenes y esas imágenes, con los criterios de calidad, la enviamos a la Fetal Medicine Foundation y la Fetal Medicine Foundation nos proporciona la calculadora de riesgo. Ahora, esta certificación que nos hace la Fetal Medicine Foundation nos las hace anual. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo todos los años tengo que estar enviando fotos a la Fetal Medicine Foundation. ¿Para qué? Para que nuevamente me dé la certificación y me la active la calculadora. Porque si pasa un año y yo no envío imágenes, la Fetal Medicine Foundation desactiva la calculadora y ya no puedo generar un riesgo, ¿no? Excelente. Muchas gracias por la información, maestro. No, a ustedes. Maestro Carlos, la verdad, estamos muy agradecidos y nos ha dejado sin palabras. Simplemente agradecerle y ojalá que tengamos la oportunidad de volver a contar con usted para una nueva ponencia. Simplemente le damos las gracias y lo despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, saludos Muchísimas y a gracias, seguir maestro. aprendiendo. Gracias, buenas noches. Edelma, la verdad que me ha encantado, me ha gustado mucho. ¿Qué te pareció? Excelente, excelente. La verdad que yo tomé nota porque toda la información que nos dio el maestro, como le dije a él, hay cosas que nosotros estamos siempre como pausados. Creemos que solo estamos en translucencia y no avanzamos. Y la verdad que aquí la idea es ir recopilando nueva información más fresca para irnos poniendo al día y darnos cuenta que los criterios se van ampliando y eso nos va a permitir a nosotros dar un estudio de calidad para nuestros pacientes y que nuestros pacientes tengan un mejor diagnóstico y una mejor atención. Magnífico, entonces simplemente nos queda despedirnos agradeciendo a la audiencia. Ya saben que si tienen preguntas, pueden dejar sus preguntas abajo porque el maestro siempre estará atentos a responderles. Y recordarles que tenemos otras ponencias, siempre las estaremos publicando. Y por mi parte, simplemente decirles que si crees que lo sabes todo, es porque aún no has aprendido nada. Gracias, Edelma, por acompañarme.